El presidente estadounidense impuso aranceles a México, Canadá y China, demostrando total confianza en su política arancelaria. Que a última hora Trump acordó congelar esas medidas temporalmente. Ok. El presidente estadounidense, en un acto generoso y conciliador, retiró los aranceles que había impuesto a varios países para darles tiempo para... ¿Que Trump volvió a imponer los aranceles que había retirado? Ok. El presidente estadounidense, completamente seguro de sus políticas, retomó los aranceles que primero había impuesto y posteriormente retirado. Que Trump alcanzó un nuevo acuerdo con las naciones involucradas y no aplicará totalmente las medidas. Ok. El presidente estadounidense... Basta de papelitos. ¡Basta! Si no se puede trabajar. Aranceles van, aranceles vienen. El presidente estadounidense sigue con su errática política de anunciar aranceles y poco después posponerlos, matizarlos o condicionarlos. Por lo que ya no se sabe si hay que hablar de aranceles de Trump o aranceles de Schrödinger, porque ya casi parece que se aplican y no se aplican al mismo tiempo. Ante esas idas y venidas, es tan tentador como necesario preguntarse si los vaivenes se deben a una estrategia improvisada o a un modo de proceder fríamente calculado. Pero empecemos aclarando conceptos. Los aranceles son una especie de impuesto que añaden los gobiernos de un país a los productos que llegan desde el exterior. Si, por ejemplo, en Washington decretan un arancel del 25% para importaciones de automóviles llegados de otros países y un vehículo de precio de venta $10,000 fabricado en México quiere ingresar en el mercado estadounidense, el fabricante deberá pagar $2,500 por vehículo para obtener el permiso de entrada. Aunque las razones o justificaciones para imponer aranceles a los productos importados son variadas y dependen de múltiples factores, tanto comerciales como industriales, sociales o políticos, o una mezcla de todos ellos, en el discurso de Donald Trump, los motivos aducidos serían principalmente 4. 1. Conseguir que las empresas estadounidenses regresen sus fábricas desde el extranjero o las extranjeras con intereses en ese país se muden allí para evitar el pago de esos aranceles. El presidente estadounidense ha insistido a menudo en esto, aduciendo que con la aplicación de aranceles conseguiría un renacer industrial y mejores números de empleo en Estados Unidos. 2. Aumentar la recaudación fiscal, usando los aranceles como fuente de ingresos para las arcas estadounidenses. Según Trump, lo ingresado sería suficiente como para poder permitirse bajar algunos otros impuestos. 3. Fortalecer la posición de Estados Unidos en el comercio global, haciéndola menos dependiente de mercados extranjeros e imponiendo todavía más el suyo a los demás. 4. Presionar a otros países para que cedan a las exigencias de Washington, ya sea que México y China solucionen el problema de adicciones de los estadounidenses o que Canadá baje a su vez los aranceles con los que grava a productos estadounidenses. Por supuesto, la aplicación de aranceles, con su lógico impacto económico, social y diplomático, siempre viene acompañada de justificaciones de tipo moral. Según Trump, otros países han estado robando a Estados Unidos mediante acuerdos comerciales que el presidente considera injustos y abusivos, acusándolos de inundar el mercado de su país con productos más económicos que arruinan la industria local. Además, el mandatario señala al fentanilo o la inmigración como una emergencia nacional creada por sus dos vecinos y su principal rival a nivel global, por lo que la imposición de aranceles sería una forma de castigarlos por su comportamiento. Sin embargo, el argumento más sostenido por Trump es que la aplicación de aranceles contribuirá a los objetivos de Washington y, consecuentemente, hará America Great Again. Pero, ¿en verdad lo hará? Antes de contestar esta pregunta, es importante aclarar que los aranceles, como concepto, no son ni buenos ni malos per se, sino que su aplicación siempre tiene efectos positivos y negativos dependiendo en gran medida de cuál efecto en concreto se analice, y el balance en el eje neto del tipo buena idea o mala idea depende en gran medida
de la realidad del país que lo aplica y su relación con otras naciones al momento de aplicarlos. Es decir, no puede esperarse una respuesta del tipo sí/no a este tipo de interrogantes. Obviamente, el principal aspecto al que echar un ojo en el tema arancelario es el económico, y allí, en general, las incredulidades superan con mucho a los entusiasmos. Por un lado, el tipo de aranceles que Trump pone y dispone, por ejemplo, a México, Canadá o China, terminan haciendo que los productos importados desde esos países se vuelvan más caros para el consumidor estadounidense, lo que repercute en la inflación. Además, bastante de lo que se importa de esos países son materias primas o productos intermedios, como por ejemplo chips, que también se encarecen, lo que golpea en este caso a empresas estadounidenses, que dependen de los precios de esos insumos para ofrecer precios competitivos para sus productos terminados dentro y fuera de Estados Unidos. Así, incluso suponiendo que en efecto los aranceles podrían ayudar a determinadas empresas estadounidenses, como por ejemplo las del acero, a ser great again, otras tantas, como las del sector agrícola, resultarán perjudicadas o, si me disculpan por mi inglés, pasarán a ser no more great. A su vez, la caída en importaciones tiene otro efecto negativo, la bajada en el consumo interno, lo que impacta en el Producto Interior Bruto. De darse ese doble efecto, y varias publicaciones no lo descartan, la combinación de inflación y retroceso en el crecimiento pondría a Estados Unidos en modo estanflación, una situación financiera nada halagüeña. En cuanto a los posibles ingresos al Estado en concepto de aranceles, los cálculos apuntan a una cifra nada desdeñable, más de $100,000 millones durante 2025, de aplicarse las medidas anunciadas y desanunciadas. No es poco, pero si tenemos en cuenta que Estados Unidos tiene un endeudamiento anual 10 veces superior, es un poco como tratar de sacar agua de un bote que se hunde en el mar con una cucharita de té. Como si esos efectos no bastaran, también se contempla como consecuencia el aumento de la desigualdad social en el país, lo que en el caso estadounidense es un poco como ir de Guatemala a Guateworks. Cuando hay inflación, el consumidor final debe sacar más de sus bolsillos y ese excedente va para las empresas, fortaleciendo todavía más el flujo de dinero de abajo hacia arriba, el más común en un país con bajos impuestos y seminula protección social. Finalmente, como es natural, lanzarse a una guerra de aranceles es como cualquier otra guerra. Una cosa es ir y otra ganarla. Estados Unidos puede amenazar y hasta doblegar a economías mucho menores o dependientes, obtener ciertas concesiones, aunque no doblegar, a economías más chicas pero sólidas, pero con otras potencias económicas asimilables o superiores a la suya, o de las que Washington dependa en productos clave, incluso ganando, puede perder. Por ejemplo, durante el primer mandato de Trump, la economía china probablemente salió más perjudicada que la estadounidense en aquel intercambio de golpes, aranceles. Pero a mediano y largo plazo, hoy no hay duda de cuál de las dos economías resultó fortalecida y cuál debilitada. Como ven, no son pocos ni poco graves los riesgos económicos del arancelismo extremo. Por eso Trump se la pasa aplicándolos y desaplicándolos. Pero en la Casa Blanca también son perfectamente conscientes, aunque no lo digan abiertamente, de que la hegemonía de Estados Unidos se está desvaneciendo irremisiblemente, por lo que parecen dispuestos a asumir ciertos riesgos económicos a la desesperada, tratando de obtener jugosos beneficios geopolíticos a cambio. Lo que ocurre es que los aranceles no solo generan incertidumbre en los mercados, también la generan en la geopolítica. Y la mezcla de dos incertidumbres rara vez da como resultado una certeza.